Bueno, rápidamente porque se me ha pasado el tiempo. Vamos a ir rápidamente a homilética, pues, ¿no? La semana pasada vimos los tipos de sermones. Hemos visto el sermón temático, el sermón textual, el sermón deductivo, el sermón inductivo, el biográfico y el narrativo. El biográfico, el narrativo y el expositivo. ¿Pero cuál vimos? Me parece que vimos hasta el expositivo nomás. Sí, Hasta el expositivo ya. A ver, voy a hacer un pequeño resumen para los que no tuvieron la semana pasada. El sermón temático es en base a un tema, pues no. Te coge el tema, va a hablar del amor y todo el mensaje se desarrolla en base a ese título que usted le puso al tema. ¿Cómo se llama? Ese es el sermón temático. Temático. Sí, el temático. Basado en todo lo que... Basado en el título que usted le pone a la predicación. En este caso, la hermana Lupe Ponce esta noche va a predicar bajo el tema el amor de Dios. Entonces, bajo ese título, bajo ese tema, es toda la predicación, se enfoca ahí, en todo eso, diciéndolo en esas pocas palabras. El segundo es el sermón textual. Este sermón textual, que ya lo vimos la semana pasada, pues es cuando uno escudriña la Biblia texto a texto, va fragmento a fragmento, divisiones entre signos gramaticales, en este caso un punto y un coma, una coma, un punto seguido, esas son las divisiones, y va escudriñando el texto versículo a versículo. Es un sermón textual, texto a texto. El sermón deductivo es cuando uno lanza el tema que quiere tratar. En este caso usted quiere tratar de la oración. Usted lanza primero al público, quiere hablar de la oración, ese es su tema principal, y luego lo adorna, podría decirse así, con argumentación para que la gente sepa que la oración es importante. ¿Listo? Pero primero ese es el tema. Usted lanza todo su repertorio al principio, o lo que usted quiere decir. El inductivo es lo contrario. Usted primero da toda la argumentación para llegar a enseñar al pueblo que la oración es importante. En cambio, el deductivo, usted dice primero que la oración es importante y luego lo argumenta. ¿Me explico? Y en el inductivo primero se dice que la oración es importante y luego, o sea, es viceversa. Es viceversa. El deductivo usted primero lanza la idea y lo argumenta. El deductivo en cambio lanza la argumentación y luego dice. Da la idea. Ajá, ya. El expositivo. Ya, el expositivo es un sermón que uno tiene que manejar muy bien el tema, en el sentido de que debe leer mucho lo que es materia, debe haber una exégesis, debe haber bastante conocimiento. Usted debe manejar el tema para hablar del tema. En este caso, usted podría hablar un tema expositivo de las 70 semanas, el arrebatamiento de la iglesia. Son temas profundos que implican leer bastantes tipos de libros, investigaciones, ver diferentes tipos de corrientes, de exégesis. En este caso, cuando habla del arrebatamiento, de la tribulación que va a pasar la iglesia, pues hay tres clases de escuelas. Unos que dicen que pasamos, otros que dicen que no pasamos y otros que dicen que vamos a pasar cierta parte. Y esas son las escuelas. Entonces, el expositivo, usted debe manejar el tema y tiene que tener mucha argumentación científica, tiene que ver lo que es el marco histórico, tiene que ver toda esta clase de fecha y cosas por el estilo. ¿Ya? Y dice aquí que tiene por meta hacer un pasaje de las Escrituras. A ver, tiene por meta hacer que un pasaje de las Escrituras se prenda de la mente y el corazón del oyente. No solo aclara la verdad antigua, sino que trae esas verdades al presente. Alienta al predicador a estudiar grandes porciones de la palabra de Dios, tanto analítica como sintéticamente. Este tipo de sermón debería presentar el resultado de la exégesis y no su proceso. Cuando hablamos del resultado de la exégesis, cuando hablan de exégesis, es que usted hace un estudio profundo, pero profundo, como yo le decía hace un tiempo atrás, que usted ve la silla, pero una cosa es que ve la silla, pero cuando le hace el estudio profundo, pues tiene que preguntarse qué material se hizo, cómo se hizo el plástico, por qué tiene esa pigmentación, cómo se dio ese molde, qué máquinas se utilizaron,
cómo se fabricó esa máquina, por qué sale a qué temperatura se hizo, si es a caliente o a fría, si es de pintura sintética o no, y usted le hace una exégesis completa, ¿ya? ¿Quién la elaboró? ¿Qué fábrica la elabora? ¿De dónde es esa fábrica? Si viene de China, de América, de Ecuador, ¿quiénes son sus dueños? Que tienen que manejar todo el tema ya, en ese sentido. Dios le bendiga. Santo, bienvenido. Buenas. Bienvenido, Santo. Jordi. Ya es antiguo el seminario bíblico. No que lo está retomando nuevamente. Hay que empezar. Ya. No está repitiendo, él dejó eso. Pero bueno, conozco a mi hermano Jordi Almeida, que es miembro de esta congregación. Por algún motivo de fuerza mayor, él tuvo que dejar el seminario un tiempo, porque con la ayuda del Señor está volviendo a retomar. Entonces, bueno, el sermón es positivo. El sermón es positivo, usted tiene que manejar el tema, ¿sí? Tiene que saber lo más profundo de ese material. Ya. Hasta ahí con el expositivo. El otro es el biográfico, ¿no? Ya. A ver, anoten. Un sermón biográfico es el tipo de sermón que se basa, es el tipo de sermón que se basa, en la biografía de algún personaje bíblico, en la biografía de algún personaje bíblico, en la biografía de algún personaje bíblico, para aprender las cosas buenas y también las cosas malas que hizo. De un personaje Bíblico. Para aprender las cosas buenas que hizo y también las cosas malas para no hacerlas, pues, ¿no? Y las cosas malas para hacerlas, y el trato de Dios con él. A ver, mira, se basa en la biografía de un personaje bíblico para aprender las cosas buenas y malas y el trato de Dios con él. Judas, también David, también Saúl, también José y diferentes tipos. Entonces miren, les explico rápidamente el biográfico. Entonces lo que va a hacer es que nos enfocamos en el personaje bíblico. Hay muchos personajes bíblicos en la Biblia, pues no, valga la redundancia. Entonces miren, el ejemplo no se preocupe. Entonces miren, el biográfico entonces se enfoca en un personaje bíblico. A ver, uno que hizo cosas buenas, David al principio, pues, ¿no? Al principio cuando nos podemos situar en la historia de David y Goliat. Entonces ahí usted va a contar la fe de David, la confianza de David en Dios, porque siendo pequeño, un hombre que no tenía mucho potencial, no sabía de guerra, no sabía pelear, era pequeñito, delgadito, guapo como el que está aquí. ¿Qué más era mira, y era pequeñito, comparado con un hombre gigante, un hombre que dice la Biblia que fue criado desde el principio de su vida en la guerra. Era un hombre que sabía manejar toda clase de armas, un hombre que era carta cabal en guerra, pero que aún así David tuvo fe y dijo que Dios le entregaría en las manos a ese gigante, ¿verdad? Y le dijo una sentencia, y ese hombre chiquitito, pues, confiando en el poder de Dios, porque él dijo que se vería que hay Dios en Israel, entonces pues peleó contra ese gigante y lo venció. Ahí hay una biografía de un hombre, y eso aprendemos algo bueno. Una biografía de un hombre que tal vez pudo haber sido, bueno, no es que pudo haber sido, es que fue perverso. Tal vez un Acab, un Judas Iscariote. ¿Y qué aprendemos de ellos? Pues no hacer lo malo, sino hacer todo lo contrario. Un Zafira y Ananías, ¿quién más? Manasés. Aún mismo de los mismos apóstoles, Manasés, el rey Manasés, de los mismos apóstoles, Pedro. De Pedro podemos aprender cosas buenas, pero también podemos aprender cosas malas. Mira, acuérdense que él estaba muy consciente, dijo, Señor, el apóstol Pablo, este hombre, siguiendo con lo de Pedro, no conociendo su propio yo, su propia reacción en medio de la dificultad de la prueba,
Dijo, Señor, yo nunca te negaré, es imposible, yo voy contigo, yo voy a morir por ti, Señor. Así dijo siempre. Y el Señor le dijo, oye, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y él mismo le dijo, no, Señor, tú te equivocas, yo voy a morir contigo. Llegó el momento de la aflicción, porque él no se conocía a él mismo, porque en los momentos de dificultades, ahí es que nos conocemos quiénes somos, ¿verdad? Y bueno, ahí se conoció. Entonces ahí, mire, viendo esa biografía de ese lado, pues ahí vamos a aprender. Ahí aprendemos, pues, del apóstol Pedro a no ser aquello, pues, ¿no? Y de un trato, pues, que Dios tuvo con algún ser humano, pues, podemos ver la misma historia de David, cuando David pecó feamente, cayó, hundió el pie, siendo alguien que tenía el corazón conforme al Señor, y Dios lo perdonó y tuvo misericordia de él. Así, hay muchas clases de historias en la Biblia que podemos aprender, ¿ya? Entonces ese es lo que es un sermón biográfico. Usted puede utilizar la biografía para ver las cosas buenas que hizo tal personaje y aprenderlas, y las cosas malas que hizo para no hacerlas y no caer en ellas. A veces nosotros como iglesia pues podemos estar cayendo en esa situación, y de ahí viene un sermón para que nosotros cambiemos esa forma de vivir. Ya. El siguiente es el sermón narrativo, ¿verdad que sí? Ya. Un sermón narrativo. Un sermón narrativo es aquel que traslada al oyente, a la historia, es aquel que traslada al oyente, a la historia que intenta explicar, a la historia que intenta explicar, y la trae a la vida real, ¿Ya? ¿Estamos viendo? Y ahora explico, miren. Casi estos sermones la gente no los utiliza, casi no veo, casualmente estoy buscando yo. Pero el narrativo es como cuando usted cuenta, le va a contar a un niño un pequeño cuento en la noche, y lee la historia del patito feo. Lo recuerdo porque yo siempre leo el patito feo a mi niñita. Todos los días me saca dice el patito y quiere que le lea. Ahora mira, cuando hablamos de esto, el predicador no va a estar aquí detrás del púlpito, pues con el micrófono y hermano esto, que no. El predicador tendrá que traer toda la historia a la realidad. Tiene que tratar de hacer que toda la historia, en este caso, vamos a ver. El pueblo de Israel sale de Egipto. Y bueno, yo no soy tan bueno para este tipo de mensaje, pero el predicador tiene que traerlo así a la vivencia, que usted lo esté escuchando. Ajá, y usted lo esté escuchando y se recree nuevamente la historia. Entonces, el faraón deja salir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale, se encuentra al margen del río, del mar Mediterráneo, del mar Rojo. Todo el pueblo, toda la congregación estaba ahí en ese momento, y dice que Faraón se le vuelve a endurecer el corazón, y dice que manda a todo su ejército y dice, vayan, vamos. Dice que sale con carretas, caballos, rumbo atrás del pueblo de Israel. Moisés tal vez estaba desesperado, angustiado, no sabía qué hacer. Pero dice el texto, mira, usted debe saberse, no me acuerdo bien, usted debe, si quiere hacer un mensaje narrativo, tiene que saberse toda la historia así, al pie de la letra. Bueno, dice el Señor que le habla a Moisés y le dice que extienda la mano sobre el mar. El pueblo de Israel, unos decían, ayúdanos Moisés, tú nos trajiste a este desierto para que moramos. ¿Por qué nos trajiste si había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos trajiste acá? Y Moisés, tal vez vemos que miraba la multitud y no sabía qué hacer. Tal vez las nubes estaban oscuras, había una densa brisa. Tal vez Moisés estaba temblando en ese momento porque no sabía qué hacer. Tal vez no lo daba a notar.
pero todo el pueblo ahí, angustiado, unos se abrazaban, otros lloraban. Pero dice que mientras veían que de la montaña descendía el ejército de Faraón, dice que vino un torbellino de fuego y estuvo entre medio del pueblo y Faraón. Ahora el pueblo estaba angustiado porque estaba entre el torbellino y estaba dentro del mar. No había salida. Tal vez pensaron en su mente, dijeron, aquí vamos a morir en esta orilla. Pero Dios utilizó a Moisés, golpeó el mar y el mar se abrió. Entonces, así en breve, eso es un mensaje narrativo. Tal vez el predicador hasta tenga que arrodillarse. Dígame, mi santo. Se puede usar como a veces nosotros decimos, no está escrito en la Biblia, pero nosotros decimos, ¿cómo es la palabra que se usa? La tenía aquí, se fue. Traerlo a contexto. ¿Okay? No, parafraseando un poco. Sí, o puede imaginar un poco, En ese pero que sentido, esté en base a la Biblia. Base a la Biblia. Claro. O sea, me imagino yo, o sea, no está textualmente, pero yo puedo decir, parafraseando un poco, me imagino yo, y ahí quizás hubo un viento, quizás Moisés estaba temblando, o sea, se puede usar ese. Sí, porque miren como la historia Pero de... que no se salga. Que no se salga de lo que está escrito en la Biblia, claro. Miren, la Biblia cuenta y relata lo que a nosotros nos interesa, pero cuando usted da un mensaje narrativo como que tiene que ya llevar la historia. Es como, miren, Es como usar un poco la imaginación. eso, como miren, escuchen un día escuché predicar sobre en la barca, cuando estaba en la tempestad, y un predicador hablaba de cada característica de los apóstoles, en este caso Mateo, calculando, porque era un publicano, pues, calculando qué estaba pasando, cómo podían salir de ese momento. Tal vez Barrabás, Pedro, tal vez con su fuerza, vamos que sí podemos, y cosas por el estilo. Entonces usted puede también llevar un poco más la historia, pero que no se salga del contexto de la Biblia, ¿ya? Y así, o imagínense un poco predicar de cuando Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Imagínense por un instante llevar a la multitud cuando Abraham estaba con el cuchillo en su corazón, ya él sí lo iba a matar en realidad. Imagínense tal vez decirle a la multitud lo que sentía él como padre. Eso era una lucha, pues, era una lucha porque él amaba a Dios, él iba a hacer la voluntad de Dios, pero debe haber sido una batalla completa en su mente. Entonces imagínense eso, traerlo como una historia de la realidad, y eso impacta los corazones en realidad. ¿Ya? Entonces, eso es un sermón narrativo. Usted cuenta toda la historia y que en realidad O sea, no he encontrado muchos predicadores así, pero sí, algún instante creo que escuché uno o dos mensajes de esto. Entonces imagínense un mensaje así, impacta. un ejemplo para que más claro, por ejemplo, Oseas, cuando Dios le dice que se case con la prostituta, no está escrito, pero y usted se ha puesto a pensar cómo se sintió Oseas. Usted se ha pensar cómo se, o sea, eso es parafraseando un poco, pero no me salgo de ahí bien. Claro, porque como humano, ¿qué habrá sentido? Cásate Yo con no una sé por qué prostituta. claro, en ese Eso momento. Dante Gebel, bueno, perdón, Dante Gebel, hay una historia cuando él cuenta la de Abraham e Isaac. Sí, Cuando él la narra, la gente hasta llora porque él dice que o sea, él parafrasea y dice que de pronto cuando iban subiendo, Isaac le preguntaba, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Eso no está en la Biblia, pero él se imaginaba que cuando eso le preguntaba. Que seguramente en el camino pudo haber hasta ido llorando, Sí. pero eso no lo dice la Claro, Biblia. eso no lo dice, Ahí no dice, pero como usa padre, la imagínense imaginación. usted, usa la imaginación. Y eso como que impacta a la gente. Claro, porque él se le habrá hecho un nudo en la garganta, sabía lo que iba a Sí. hacer. Es que El eso niño es- ya era grandecito. Es una ya lucha sabía. mental, el enemigo entonces ardiendo su mente, su propia mente, mi hijo, el que yo esperé toda la vida. ¿Eso es de acuerdo a un don o sea, es esencia de uno que tiene un mensaje o lo puede hacer cualquier persona? Si a usted le sale, yo creo que es el ministerio de cada persona, porque Dante Gebel tiene más o menos el ministerio, él algo hacía de esto, pero no cualquier predicador, es que cada quien, mire, en esta semana yo conversaba con alguien, una mujer, bueno, era que mi esposa, sí, para darle el nombre, siéntese, Para no imaginarnos. siéntese, porque de casa igual viene su trabajo, no se preocupe, no interrumpa, está más bien escuchando. Entonces, miren, conversábamos con ella porque yo a veces solemos conversar de estos temas y ella me decía que, bueno, yo se lo comento a usted, como lector de la Biblia, usted investigue un poco, no he investigado si esto es bíblico, pero cada quien tiene su área de trabajo.
Porque mire, si usted va a ver los ministerios, cuando hablo del ministerio del trabajo que tiene campo, en predicadores. Si usted se da cuenta, el ministerio de Gigi Ávila, lo que se veía en el ministerio de Gigi Ávila es Cristo viene, sino un ministerio de Cristo viene, solo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y un ministerio de sanidad, pero ese era su mensaje, ya, Cristo viene. Si usted ve el ministerio de Adrian Roger, Charles Stanley, un ministerio completo de, no solo de Cristo viene, sino un ministerio completo de enseñanza, ¿sí ve? Solo enseñanza. Juan Carlos Harrigan, para algunos, yo he investigado ciertas cosas de él, hay cosas que me agradan, ha sido de bendición ciertos mensajes de él, hay otros que están en contra de él, pues yo mejor no los juzgo, ¿sí? Porque algún día me fue de bendición, alguna palabra que él dio en una prédica me fue de bendición. Pero mire, él habla de la comunión con el Espíritu Santo, de los retiros, de buscar de Dios, de una vida de oración, mire, diferente al mensaje de Adrian Roger, de Charles Stanley, y diferente al mensaje del pastor Gigi Ávila, muy diferente de los ministerios de Anacondia, evangelístico, muy diferente el de Billy Graham, miren, diferentes, cada uno ha tenido, miren, los que catalogan y hablan de esta mujer que se llama Kathryn Kuhlman, muy diferente también, y diferentes tipos de pastores. En su buen tiempo, al principio de su vida, ahora yo mejor no la juzgo como hablaba el otro día, pero Lynn Defoe en sus principios, cuando estaba en Cuba, ella hablaba bastante de lo que es guerra espiritual, ¿ya? Entonces, sí al principio me gustaba la experiencia que a ella, no le vi nada mal al principio, ya después pues no sé. Y bueno, miren, si ustedes analizan, cada uno tuvo su área. Hay unos que son llamados a sanidad, otros son llamados a hacer liberación. No todos liberan. Claro que un evangelista sí tiene estos dones, pero como que en unos se ve más, como que sobresale más, y en otros no tanto. No sé si me explico. Sí. Entonces, como decía usted, mi santo, hay unos que tienen mensaje evangelístico, hay otros que tienen su mensaje, y eso se lo quiero compartir porque esto lo estaba diciendo antes, lo escribí para decírselo, ya se lo voy a decir. Hay otros que tienen mensajes positivos, otros que tienen mensajes de enseñanzas, otros que tienen mensajes doctrinales, y cada uno el Señor lo ha guiado a tener su propio mensaje, como que un ministerio propio, ¿no? Un mensaje diferente. Es como que yo los veo a ustedes, a los evangelistas, usted, mi evangelista, los que yo conozco, su predicación es uno tras otro, y su voz es un poco, no que gritan, pero sí su voz es con una autoridad diferente. Pero usted cree que yo he querido predicar así, yo no puedo, yo hasta me ahogo predicando. Yo los escucho, yo admiro mucho a los evangelistas porque predican y es uno tras otro, no se les traba la lengua. Yo intento predicar así de corrido, a mí se me traba la lengua, de vez en cuando me sale por ahí unos cuantos, pero porque el Espíritu Santo me guió, alcé mi voz, hablé con autoridad, sentí la presencia del Señor, la iglesia la sintió diferente. Pero el mensaje es diferente, el mensaje yo le enseño, le doy un mensaje positivo, porque me encanta tener información en la mente, hablarles de diferentes tipos de biografía, de historia, que por qué esto se hizo así, cosas pero muy diferentes, ¿ya? Entonces cada quien, pienso yo, que lo va a buscar bíblicamente, tiene su mensaje diferente, ¿ya? En este caso, miren, el ministerio, yo te lo recuerdo, el ministerio de Pablo llamaba a los gentiles y a los reyes, una persona elocuente que tenía capacidad para hablarle a estas personas, y que tenía la capacidad porque Dios permitió que este hombre pues tuviera una mejor universidad llamada Tarso. Pero Pablo muy diferente, Pedro muy diferente porque venía del vulgo, pero que su ministerio no fue para los reyes. Entonces ahí podríamos ir poniendo un poquito de la materia que les estoy diciendo. Ahora miren, algo que quería decirles es que en esta materia de homilética usted nunca copia a ningún predicador, nunca lo haga. Usted, el Señor, con la ayuda de Dios, si usted busca de Dios, como ya siempre les he dicho, tiene una vida espiritual agradable, hay que pagarle agradable, pues entonces usted solito le va a salir el estilo de predicación. Usted no imita a nadie, porque cuando nosotros iniciamos predicando, nosotros cometemos ese error de imitar a otros predicadores, y la mayoría de las corrientes aquí ecuatorianos imitan a los dominicanos, siempre hacen eso es lo malo. Imitan a los dominicanos. Y que, fuego, 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 fuego. Y
el Señor te dice. Y mire, malo, cuando usted no debe imitar a nadie, no, usted, el Señor, yo cometí ese error hace unos años atrás, cuando yo inicié la predicación, yo cometí ese error, no de los dominicanos, de alguna persona, quise imitarlo, pero no, después entendí que no debemos imitar a nadie, no lo imite, usted predique la palabra de Dios y el estilo que el Señor le dé, Él se lo va a dar, Él le va a dar el estilo que usted tenga que predicar, usted solito siente que fluye la palabra. Yo he escuchado personas que ni saben de homilética y solito les fluye la palabra. Yo digo, porque he estudiado, porque algo sé de estudio, yo digo, ese varón tiene evangelismo, ese varón es maestro, ese varón tiene mensajes doctrinales, porque ya cuando usted tiene estudios bíblicos, usted ya reconoce la persona, hasta en oración se le ve que es evangelista. ¿Ya? Entonces, pero nunca copia a nadie, y segundo en homilética, nunca de los nunca, pero nunca, jamás en la vida se le pasa en la mente, si usted ve a un hermano que en la congregación está mal, el hermano no llegó a cargar la silla, el hermano se le llamó una actividad y no llegó al ayuno, nunca le lance mensajes por el púlpito, usted va, porque a veces algún día yo no cometí ese error, porque escuché a alguien que cometió ese error. Predicar con indirecta. Claro, y la hermana no llegó a la era una hermana, no me acuerdo, y la hermana no llegó al ayuno, y le lanzó todito el mensaje, ese tenía nombre y apellido, y yo qué vergüenza, Dios mío, no era conmigo, yo me sentí chiquitito, pero bueno, nunca cometa ese error. Cada vez que usted vaya a predicar, ora al Señor, déjele que Él le dé el tema. Si usted tiene que machetear, machetee porque Él se lo guió, pero no machetee porque usted le sabe el pie que le coge al hermano. No, cuando yo predico, y a veces yo soy medio machetero, creo yo que aquí está mi hermano llora, a veces yo soy medio machetero, pero yo lo hago porque el Señor me guía. Ya cuando usted ve que yo le hago una palabra, es porque el Señor me permitió, pero yo trato de, porque a veces algún instante como algún líder, pues algún instante pues me ha venido alguna historia, algún joven, algo por el estilo, y yo sé algo, pues, pero por ética ministerial, pues usted cuando en algún instante es un líder, tiene un ministerio, escucha al hermano, escucha la situación que está pasando, y usted se la guarda, se la come y se la lleva a la tumba. Lo que tiene que hacer es orar por esa persona para que el Señor pueda resolver el problema. Pero el púlpito no es para lanzar el mensaje. ¿Listo? Listo. Ya saben. Entonces, díganme la hora, por favor, que no tengo reloj ahí. 5 para las 5 7. para las 5 para las 7. La clase termina a 7:20, ¿no? La última clase, ¿no? Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, recuerden, la semana pasada voy a hacer algo diferente, ¿ya? La semana pasada voy a traer unos ejemplos, voy a traer unos videos para que usted pueda analizar qué tipo de sermones que vamos a ver. Entonces, miren, sermón temático bajo el tema. Sermón textual, texto a texto, usted escudriña el versículo. Sermón deductivo es el que usted lanza la idea al público, lo que usted ya quiere, su objetivo principal, lo que usted quiere que el público entienda, y luego lo adorna con la argumentación. El inductivo, usted lanza la argumentación primero y luego al final ya la gente deduce qué es lo que usted quiere decir. Al final lanza la idea. El sermón expositivo, usted maneja el tema, ese es un tema espeso, un tema que usted tiene que sabérselo al revés y al derecho. Y el narrativo, pues, es el que usted lo cuenta con lujo de detalles, trae la historia de la realidad. Y el sermón biográfico, que cuenta lo bueno, lo malo y cómo Dios trató a algún personaje bíblico para que sea de bendición, para aprender de él o para no hacer lo que él hizo. ¿Listo?